Bienvenidos y bienvenidas a un recorrido por una de las colecciones más relevantes de la pintura chilena del siglo XX. Estamos hablando de la colección Pérez-Steffen, la cual podemos visitar en Nuga, la nueva galería de arte que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Talca. Este conjunto de obras es el resultado de un comodato que Víctor Pérez, ex rector de la Universidad de Chile, y su esposa Carmen Steffen entregaron a la Universidad de Talca, como una demostración efectiva de la seriedad y responsabilidad con la que es percibido el esfuerzo que despliega la institución en materias culturales. Bajo el lema El arte, un bien público, la colección Pérez-Steffen cuenta con más de 100 obras de arte de destacados artistas chilenos que realizaron nuevas propuestas estéticas, mostrando temáticas distintas a los que en ese entonces eran los cánones tradicionales de la plástica nacional. Esta colección, en palabras del rector Álvaro Rojas Marín, junto con exhibir los trabajos de eximios artistas, crea un punto de diálogo y encuentro con las nuevas generaciones, presentando la propia singularidad artística de los distintos creadores y la sensibilidad que inspiró a muchos de ellos en tiempos de profundos cambios. Comenzamos este recorrido con una breve introducción al grupo Montparnasse, con el cual damos inicio a esta ruta por la colección de Pérez-Steffen. El arte abstracto que nació en Europa en los primeros años del siglo XX puso atención a lo que era la obra de arte en la tradición figurativa y representativa, provocando una reflexión crítica de rechazo a la reproducción, ilustración o descripción del objeto. Su propuesta fue renunciar a esa relación entre arte y realidad externa, dejar de vincular a las apariencias de las cosas, para construir formas autónomas y elaborar un imaginario autosuficiente, provocativo a sensaciones nuevas, invitando a mirar distinto, sin sujetarse a los cánones de la visibilidad establecida. Esta orientación estética implicó un rigor conceptual, tanto en las ideas como en el ejercicio de la práctica. Se recurrió a las formas elementales de la geometría y a un cromatismo controlado para lograr el orden visual que se anhelaba. En nuestro país, el grupo Montparnasse fue formado en 1922, tomando su nombre del barrio parisino homónimo, centro social de las vanguardias artísticas. Algunos de los miembros del grupo y sus adherentes fueron Julio Ortiz de Zárate, Jorge Letelier, Manuel Ortiz de Zárate, Augusto Aguiluz, Henriette Petit, Jorge Caballero, Ana Cortés e Inés Puyó. Julio Ortiz de Zárate es el miembro más destacado públicamente en el medio nacional. Antes de viajar a Francia en 1919 y de integrarse al grupo Montparnasse, formó parte de la colonia tolstoyana, de la generación del 13 y del grupo de los 10. Julio Ortiz de Zárate nos dice: no es, pues, la pintura un lenguaje, es una realidad en sí. Augusto Aguiluz. El recuerdo de la obra de Paul Cézanne no impide ver lo que hay en la obra. De propia elaboración surge la sustentación técnica que le permite llegar a soluciones diversas. De madre francesa, Ana Cortés vivió gran parte de su infancia en París. En 1920 ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y en 1925 volvió a París para continuar su formación. En 1930 se convirtió en la primera mujer profesora de la Escuela de Bellas Artes y de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, trabajo que desempeña por más de 3 décadas, principalmente en el área de la gráfica y el afichismo. Obtuvo el Premio Nacional de Arte en 1974, siendo la primera mujer artista que recibió esta alta distinción. La condición del destacado maestro Óscar Trepte impregna sus retratos de constructivismo academicista,
Y por otro lado, su cautela extrema le da cierto estatismo, que está, sin embargo, compensado por una vida interior que sobrecoge. Así lo explica Eduardo Valdés en la exposición de Óscar Trepte. De Inés Puyó, Víctor Carvacho dirá que es como un astronauta de su propio ego. Solo la acompaña la llave mágica de la memoria. Desafía los tiempos y rehace lo perdido con soberana potestad de artista en el dominio de la espiritualidad pura. Así se deben contemplar sus flores y sus figuras, sus parques y sus puertos, hechos de ensueño vaporosos, leves y en sordina. Pasemos ahora a conocer el arte geométrico presente en esta colección. El ambicioso objetivo que se perseguía en sus planteamientos era ofrecer valores positivos de equilibrio y armonía e influir en la sociedad con un arte más puro. La racionalización de trabajo obligaba una disciplina en la utilización de la máquina y a un trabajo laboral. Es así como apareció el arte abstracto de orientación geométrica, constructiva, convergente, con una sociedad que comenzaba a industrializarse y a emplear la tecnología en los procesos económicos productivos. En los años 50 del siglo XX aparece en la escena artística chilena un grupo generacional que proclama su adhesión al movimiento abstracto. Ponemos acento en un concepto de orden y geometría. Trabajamos con el dibujo esquemático y planista. Reemplazamos la pincelada tradicional por el plano de color, declaran ellos. Este grupo, denominado Rectángulo, estuvo integrado por Ramón Vergara Grés, Gustavo Poblete, Matilde Pérez, Elsa Bolívar, Carmen Piemonte, entre otros. Practicó la abstracción geométrica siguiendo los principios de Piet-Mondrian y su movimiento neoplástico, de evidente orientación racional hacia la precisión y el orden. Sin embargo, esta modalidad artística que reorientaba los signos del lenguaje, del arte y se apartaba de los cánones del sistema de representación tradicional, fue sometida a prueba por sus propios adherentes en la medida que surgían nuevas variables en la investigación de esta estética. Fue así como Rectángulo, a mediados de la década siguiente a su aparición, adoptó el nombre de Forma y Espacio, debido a discrepancias conceptuales y formales entre algunos de sus integrantes. Ahora revisemos autores cuyos estilos y propuestas propenden al arte geométrico. Ramón Vergara Grés formó parte del llamado Grupo de los Cinco a principios de la década del 50 y fundó el grupo de arte no figurativo Rectángulo. Posteriormente formó parte del grupo Forma y Espacio. Gustavo Poblete es un artista que se dedicó a la exploración de las diversas posibilidades del arte concreto y el trabajo con diferentes medios y soportes, dentro de los que se destacan pinturas, estructuras e impresiones. Elsa Bolívar es otra de las artistas referentes de esta tendencia. Hacia fines de la década del 50, adhirió también a los principios geométricos del grupo chileno Rectángulo, en el cual participó hasta 1961. En el texto Chile, Arte Actual de Gaspar Galaz y Milan Ilić se menciona: el año 1960 marca una época de crisis para la abstracción geométrica. En ese momento se hace presente en nuestro medio con fuerza avasalladora la corriente informalista. El impacto de Antoni Tapié, Crusat y otros pintores de esta corriente fue causa de grandes dudas sobre su propia posición estética en aquellos pintores de Rectángulo que no estaban sólidamente identificados con los principios del arte constructivo. Carmen Piemonte, pintora de origen italiano, fue alumna de Ramón Vergara Grés.
Gran parte de su carrera la dedicó a la docencia. El artista total o el que pugna por serlo deja de pertenecerse. Son otros los hilos conductores del impulso generador. Corazón adentro arde constantemente, un fuego de sumas totales. Miguel Cosgrove es otro de los artistas dedicados a la pintura geométrica. Desde 1969 formó parte del movimiento Forma y Espacio. Se desempeñó como académico en la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado y la Universidad Diego Portales, y residió en Roma, Italia, durante los años 1982 hasta el año 1991. Otro de los artistas presentes en la colección es Robinson Mora, quien ha trabajado en pintura, instalación y fotografía. Yo soy una persona que sirve a la pintura. ¿Qué quiere decir eso? Que no busco la pintura para decir un mensaje. No hago una pintura literaria, ni una pintura que busque explorar un área específica de la realidad, dice Robinson Mora. Claudio Román es otro de los integrantes del movimiento Forma y Espacio. Estudió en el Departamento de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, recibiendo la influencia de los maestros Jimena Cristi, Sergio Montesino, Ramón Vergara Gres y Carlos Pedraza. Mario Carreño es uno de los pintores más representativos de Chile y ampliamente reconocido en los circuitos de arte extranjeros, tanto así que fue galardonado con el Premio Nacional de Arte en 1982. En 1948 viajó por primera vez a Chile. Su relación con nuestro país se inició por su antigua amistad con el poeta Pablo Neruda y su matrimonio con la pintora chilena María Luisa Bermúdez. El portal de arte chileno explica que comenzó como un pintor figurativo en los años 30, de estilo monumentalista y lineal, con cierta influencia del período clásico de Picasso. Pasa por una etapa surrealista para luego, en la década del 50, volcarse hacia un arte abstracto de gran rigor formal que se prolonga hasta comienzos de los 60, cuando hace una breve incursión en la corriente informalista, tras la cual Carreño reencontró en el oficio depurado y en las formas esculturales un lenguaje apto para conjugar su deseo de pureza formal y su sensibilidad. Revisemos ahora un conjunto de obras caracterizadas por el marcado compromiso social y político de los artistas que reúne. La revolución social de los años 60, en correspondencia con el debate social y el estallido de la contienda política, será la escena propicia para el surgimiento de una nueva generación de artistas, dispuestos a consumar sus ideales pictóricos, con una conciencia emergente donde los ciudadanos se sienten partícipes del gobierno y el Estado. Las artes, a su modo, reprodujeron esa controversia al interior tanto en las instituciones de enseñanza como de las encargadas de la difusión de las artes. Los artistas se vieron involucrados en una serie de debates y conflictos, incorporando parte de sus deliberaciones en la propia obra, o promoviendo acciones de apoyo y colaboración. Toda esta actividad se sustentó en la convicción de que el creador está ligado a su destino social e histórico, contribuyendo a provocar las condiciones para superar las situaciones de postergación y subdesarrollo. A partir de ese momento, el testimonio real se tradujo en compromiso social y la mirada al otro será motivación inexcusable. El grupo Signo, conformado por los artistas visuales José Balmes, Gracia Barrios, Eduardo Martínez Bonatti y Alberto Pérez, se planteó la pregunta sobre el lugar del ser humano en el arte. La experiencia del sujeto en la coyuntura histórica debía aparecer formalizada en la obra. Era finalmente esa presencia la que se exploraba en términos de procesos y recursos y la que se manifestaba física y materialmente en la pintura.
El grupo Signo llevó a cabo una intensa actividad artística durante casi 2 años, 1960 y 1962. Posteriormente, sus integrantes continuaron indagando de manera más bien personal y autónoma los principios artísticos y políticos que habían articulado el grupo. Situados a comienzos de los años 60, los integrantes del grupo Signo participaban y deseaban impulsar en Chile transformaciones en el terreno político, social y cultural que ponían al país en consonancia con un clima de época que desbordaba las fronteras nacionales. Así, la obra temprana de Signo puede ser vista como un primer sacudimiento o remesón de la pintura en el despunte de un proceso histórico que alcanzaría ribetes vertiginosos hacia finales de la década. A lo largo de su extensa trayectoria artística, Gracia Barrios demostró una constante preocupación por los problemas políticos y sociales de su contexto cercano, eligiendo como tema central de su obra la condición humana y el sufrimiento de hombres y mujeres. En sus trabajos predominó el gesto y la experimentación matérica en tonalidades oscuras, dadas por la utilización de tierras. A inicio de los años 70, retomó un camino más figurativo que la vinculó de manera más directa con la contingencia histórica nacional. Posteriormente, su exilio estuvo marcado por la construcción de imágenes que denunciaban la represión vivida en el país. El año 2011 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas. José Balmes llegó a Chile en 1939 junto a sus padres, como refugiados de la Guerra Civil Española, a bordo del barco Winnipeg. En 1973 partió al exilio a París, acompañado de su familia. En la década de los 80, Balmes ya contaba con una importante trayectoria internacional como pintor y académico. Tras volver a Chile, presidió la Asociación de Pintores y Escultores de Chile y fue director del Museo de la Solidaridad Salvador Allende entre los años 2006 y 2010. Obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1999. Su obra pictórica está motivada fundamentalmente por el acontecer político y social que forma parte de la memoria colectiva chilena y latinoamericana. En su obra hace uso del gesto pictórico como medio de expresión, vinculándose en sus comienzos con el informalismo, el que va matizando a lo largo de su trayectoria, con la incorporación de imágenes, la técnica del collage y el uso de materiales diversos. El artista Guillermo Núñez recibió el Premio Nacional de Artes en el año 2007. Su obra abarca diversos medios y técnicas, incluyendo la pintura, el grabado, la serigrafía, las instalaciones y el arte objetual. Sus temáticas remiten a acontecimientos históricos que dan cuenta de la violencia y la destrucción humana. En 1970 se comprometió activamente con la campaña presidencial de Salvador Allende. En 1974 fue detenido, arrestado y torturado por los servicios de inteligencia. Debió partir al exilio a Francia, donde residió durante 12 años y desarrolló varias exhibiciones e intervenciones que se extendieron a diferentes países europeos. Roser Bru viaja junto a sus padres a Chile como pasajeros del barco Winnipeg y ese mismo año ingresa a la Escuela de Bellas Artes en Santiago. En 1957 ingresó al Taller 99 creado por Nemesio Antúnez, donde continuó especializándose en técnicas del grabado. Su extensa obra ha abarcado las técnicas de la pintura, el dibujo y el grabado. Una constante en su producción artística es la elaboración de imágenes donde se producen cruces entre elementos de la biografía personal, la historia sociopolítica y la historia del arte, teniendo como temas recurrentes la muerte, la pérdida, la memoria y la constante asociación entre el pasado y el presente. La trayectoria de Roser Bru ha sido ampliamente reconocida. El año 2015 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas.
En los años 80, la pintura alcanza un considerable apogeo gracias a la proliferación de galerías de arte y concursos, además de la conformación de crecientes colecciones privadas e institucionales, ambiente de prosperidad favorecido por la expansión del mercado del arte. En el país se vivía un clima enrarecido y contradictorio. Algunos comenzaban a disfrutar de una sensación de bienestar propiciada por la economía monetarista, mientras otros estaban inmersos en la crisis social y política. Ricardo Irarrázaval es el artista que mejor refleja este desconcierto. En su obra se respira una atmósfera intangible e irreal, tan propia del habitar de las grandes ciudades, donde transeúntes, fundamentalmente anónimos, se trasladan sin una entidad conocida. Al parecer, el sujeto está en una situación de silenciamiento, despersonalización y soledad, angustia, depresión y estrés urbano. Esta condición se ve acentuada por las sucesivas transformaciones de la imagen de indeterminación del rostro, que recuerda el registro instantáneo de la fotografía, el video y la imagen televisiva. Gonzalo Díaz se ha destacado por su labor en pintura, instalación y fotografía, ganador del Premio Nacional de Artes 2003. Su obra es el resultado de la reflexión, el conceptualismo, pasando desde la tradición formalista de la pintura en la que fue formado hacia la instalación, donde suelen combinar escritos e imágenes. Sus obras contienen una carga política que reflexionan sobre los procesos históricos chilenos del último tiempo. Los informalistas europeos Antoni Tapié y Jean Foutré reivindicaban la exploración del medio pictórico, su expresividad y materialidad, liberando la pintura de los referentes naturalistas y del motivo provisto por una realidad externa al cuadro. Su preocupación tanto por la materia, el color, la forma y la textura, como los procedimientos que ponderaban el gesto espontáneo, la huella, la hendidura y la mancha, ponían de manifiesto la superficie pictórica, derogando cualquier indicio ilusionista. Los artistas visuales chilenos tuvieron acceso de primera mano a sus postulados y a obras, ya que en los años 60 se celebraron en Santiago exposiciones dedicadas a esta corriente pictórica. Además, el grupo estableció estrecha amistad con el crítico de arte español José María Moreno Galván, activo agente en la difusión de los fundamentos teóricos del informalismo en Europa y especialmente en España. Como señaló Alberto Pérez, este nutritivo intercambio fraterno e intelectual y la estadía del Grupo Signo en el país ibérico expresaban su voluntad de participar de un movimiento de cuño internacional que compartía un lenguaje e ideales comunes. Finalizamos nuestro recorrido visitando obras de otros autores destacados en esta colección. Nuestro Premio Nacional de Arte 2001, Rodolfo Opaso, pertenece a la generación del 60, junto a Rosel Bru, José Balmes, entre otros. En sus inicios, su obra se inscribió preferentemente dentro de la tendencia surrealista, en la línea de Roberto Mata, Enrique Zañartu y Nemesio Antunes, pero paulatinamente los rasgos gestuales y su figuración evolucionaron hacia un lenguaje expresionista que se enmarca en la denominada neofiguración. En el diario El Sur de Concepción, el año 2003, Rodolfo Opaso comenta su obra: "Yo trabajo como poeta, hago poesía pintada. Además, el surrealismo es un movimiento eminentemente poético, pese a que nunca he usado el automatismo psíquico. Me interesó mucho la poesía surrealista de Breton y la pintura surrealista". El desarrollo artístico de Nemesio Antunes incluyó la creación de óleos, acuarelas, dibujos y, en gran medida, grabados en los que experimentó con diversas técnicas. Además, incursionó en la pintura mural, realizando obras en Chile y en el extranjero. A esto se suma su faceta como ilustrador para libros, revistas, afiches,
catálogos y carátulas de discos. En su vasta producción, el artista transitó entre la figuración y la abstracción, configurando imágenes que presentan elementos cotidianos como camas, ventanas y mesas, escenas de baile, paisajes y elementos que refieren a tradiciones de Chile. En 1956 fundó el Taller 99 en Santiago. Dicho espacio se convirtió en una de las más relevantes instancias para la instrucción y práctica del grabado en Chile. Jim Mendoza McRae, hijo de araucano e irlandesa, no tuvo una formación artística sistemática. Se sabe que su talento fue descubierto por los médicos del Hospital de Formes de Valparaíso, de donde era funcionario. Su obra es poco numerosa, pues pintaba en forma esporádica, realizando la mayor parte entre los años 1930 y 1954. Estos y otros tantos más son parte de los y las artistas fundamentales para la pintura chilena del siglo XX, que podrás encontrar en la nueva Galería de Arte Nuga, espacio que la Universidad de Talca ha dispuesto de forma gratuita para quienes quieran visitarlo. Además, pueden visitarlo en la plataforma virtual maf.utalca.cl, Museo de Artes Visuales de la Universidad de Talca. Gracias a este comodato, gran parte de la memoria chilena se ve reflejada en los muros de esta galería abierta a la comunidad. Víctor Pérez y Carmen Steffen, a quienes pertenece esta colección resguardada hoy por la Universidad de Talca, han declarado: desde la compra de nuestra primera obra se fue generando en nosotros un sueño, que luego se transformó en compromiso, el de buscar formas de preservar y de poner el arte del que hemos disfrutado en nuestra casa a disposición de todas las personas como un bien público. A través de este comodato concretamos el compromiso de difundir estas obras a la comunidad. Nuestro deseo es poner esta exposición a disposición de todos. Es por eso que decidimos titular esta muestra como El arte, un bien público.